Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos, un placer saludarles. Estamos para dar continuidad al estudio de la lección número 7, que lleva como título Tu amor es grande hasta los cielos. Y para el día de hoy, domingo 11 de febrero, estaremos estudiando Su amor es para siempre. Para dar continuidad y compartir los comentarios está con nosotros el pastor Mario Rondón. Pastor, bienvenido una vez más a Radio Amanecer en Estudios. Amén. Gracias, Pastor Roberto Matos. Saludos para todos nuestros oyentes que diariamente siguen lección tras lección las gemas preciosas que el Señor nos ha enviado a través de esta guía de estudio para este primer trimestre del año 2024. Jehová es mi pastor, el libro de los Salmos, donde Dios y su pueblo se encuentran de corazón a corazón. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios y adentrarnos en el estudio para este día. Amén. Padre bueno, gracias porque tu amor es para siempre. Amén. Eso lo hemos palpado en nuestra existencia. Y en este día, al iniciar el estudio de tu palabra, queremos agradecerte por darnos esta oportunidad de hacerlo. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, estamos para leer el Salmo 136. Es el texto que tenemos para dar lectura en el día de hoy. Un salmo que es muy significativo. Yo voy a leer, Pastor Rondón, los versos 1 al 15 y usted nos va a continuar ayudando con la lectura desde el versículo 16 en adelante. Amén. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que enseñoreasen el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en su primogénito, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. El que hizo pasar a Israel por en medio de él, como por tierra seca, porque para siempre es su misericordia. Al que arrojó a Faraón y a su ejército en el mar, porque para siempre es su misericordia. Y al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, amigos y hermanos, porque para siempre es su misericordia. Este salmo nos está haciendo un recuento
Desde el principio, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que con su mano poderosa colocó en su órbita la luna, las estrellas, el sol y cada cosa cuanto existe, el Dios que hizo prodigios y maravillas para guiar y liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Egipto era el lugar de opresión para el pueblo de Dios, y conocemos la historia todos, cómo estuvieron allí por más de 200 años esclavizados, oprimidos bajo el yugo egipto. Y Satanás podría pensar, pastor, que él era que tenía control de lo que estaba aconteciendo, que era él que tenía preso al pueblo de Israel. Cuando Dios envía a Moisés a dar libertad al pueblo, a sacarlos de Egipto, Faraón le dice que no. Moisés lo interpela con las palabras que Dios le había dicho que debía pronunciar frente a él, pero él se niega, como dando a entender que él era que lo tenía preso. Sin embargo, como el texto mismo dice que en la misma hora señalada Israel salió libre de Egipto. Por eso es que la palabra misericordia puede ser traducida como fidelidad, como que Él es fiel a su pacto o a lo que Él ha prometido. Y Dios se había propuesto que en el momento señalado Él iba a cumplir su propósito al liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y eso fue realmente lo que Dios hizo. Este salmo nos está haciendo un recuento de ese proceso, de ese Dios creador, de ese Dios que obró maravillas en Egipto y que dividió el mar y hizo pasar a su pueblo por en medio del mismo como por tierra seca, haciéndolo atravesar por el desierto y luego estableciéndolo en la tierra prometida. Nos llama a nosotros a alabar a Dios, a reconocer sus maravillas, sus prodigios que también se han hecho presentes en nuestra existencia. Amén, amén. Eso es así. Este Salmo 136 también convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia que ha sido revelada desde la creación y a lo largo de los siglos en toda la historia de su pueblo. Este término misericordia que ya fue explicado ayer, Pastor Matos, por usted, hablando acerca de ese término Gesed, o amor inalterable, donde transmite la bondad, la lealtad de Dios hacia todas sus criaturas y también hacia su pacto para con su pueblo. De esta manera, este salmo describe el inmenso poder y la magnificencia de Dios en los cuales se basa su amor inagotable. Ese amor es el fundamento de cada una de sus obras. El Señor, como diría luego el salmista, es el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Esta expresión es un modismo hebreo que significa que es el Dios más grande, que es el único que existe por sí mismo. No porque haya otros dioses, sino porque Él es el único y soberano Dios. De esta forma, los grandes prodigios del Señor a lo largo de la historia, prodigios que nadie más puede imitar, son justamente la demostración innegable de ese dominio, de esa soberanía en todo el universo. Dios creó los cielos, la tierra, creó todo el universo. Cada uno de esos elementos que en las culturas paganas son adorados, son parte de la creación de Dios. No son dioses, son criaturas. Sin embargo, los salmos despojan de esa autoridad de dioses paganos, y por extensión, pues también le quitan toda posibilidad de ser una fuente de seguridad para el ser humano a esos elementos de la naturaleza que simplemente son una expresión del amor de Dios. No están colocados allí para ser adorados, sino para reconocer al autor de ellos. Son simplemente cosas creadas, una distinción fundamental que debe hacer todo creyente maduro, todo cristiano que ha crecido en la gracia y que ha crecido también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa imagen de la mano fuerte y el brazo extendido de Jehová que presenta el Salmo 136 resalta también la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. De esa forma, amigos y hermanos, la misericordia de Dios en la creación y en toda la historia debe inspirar a su pueblo a confiar más en Él, a permanecer fiel a su palabra, fiel a su pacto. Por eso ese estribillo que se repite una y otra vez en forma elocuente dice: porque su amor es para siempre, porque su misericordia es para siempre. Se repite 26 veces en este salmo
para de esa manera puntualizar, garantizar a los fieles que el Señor no cambia y que justamente repetirá sus grandes proezas en el futuro, donde el pueblo de Dios se enfrentará a grandes desafíos. De allí que la creencia en la misericordia perdurable de Dios es la base de la fe que nos sustentará hasta el mismo fin. Esa fe que incluye esa adoración jubilosa, esa confianza que despierta el Todopoderoso en nosotros, así también como la contrición que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a pronunciar con el apóstol Pablo aquella frase de que el amor de Cristo nos constriñe. Este Salmo 136 definitivamente pues concluye y resume el cuidado universal de Dios por todo el mundo, por todas sus criaturas. La misericordia de Dios se extiende no solamente a su pueblo, sino a toda la creación. Este salmo de esta forma habla de la universalidad de la gracia divina, de esa gracia salvífica de Dios, y concluye exhortando al mundo entero a sumarse al pueblo de Dios en alabanza al Todopoderoso, porque para siempre es su misericordia. Alabemos el nombre de Dios. Amén. Hoy es un gran día, un buen motivo para alabar a Dios, también porque su misericordia se ha hecho presente en nuestras vidas. Este término Gesed es el más utilizado para definir o traducir el término de misericordia, no solamente en el libro de los Salmos, sino también en todo el Antiguo Testamento. Es porque allí se muestra a Dios salvando a su pueblo de los desastres, de los opresores, de los enemigos, y es por eso que el Salterio alaba a Dios porque para siempre es su misericordia. Esas acciones misericordiosas, amorosas de Dios se hacen presente en todo el Salterio. El salmista pide misericordia a Dios durante su calamidad, durante momentos de persecución, durante el peregrinaje de Israel por el desierto, en la enfermedad, en la tormenta, en la esclavitud, en el dolor. Él alaba a Dios y pide a Dios misericordia y la ve presente en su vida. Este Salmo 136 es un llamado a la alabanza. Recoge gran parte de lo que se menciona en el Salmo 135. Es como una continuidad del Salmo 135 porque se alaba a Dios por esos prodigios que Él hizo en el pasado. También recoge mucho de lo que el libro de Deuteronomio presenta, hablando acerca de esas acciones de Dios en el pasado. No olvidemos que el libro de Deuteronomio es un recuento de todo lo que había acontecido, todo lo que Moisés había escrito. Aquí viene a recapitular todo ello, y aquí ahora en este Salmo 136 el salmista está recogiendo, haciendo eco de esas obras maravillosas que Dios realizó en el pasado en su pueblo, en Israel. Es por eso que se enfatiza mucho el término de alabar a Dios, de glorificarlo a Él, porque esas acciones de Dios no merecen menos de nosotros los seres humanos. Dios es el creador, Dios es el libertador, Dios es el que sostiene y guía la vida de su pueblo y la vida de cada uno de nosotros. Hoy, no solamente como un estribillo usar el término para siempre es su misericordia, sino por la experiencia que hemos estado teniendo cada uno de nosotros. Si abrimos los micrófonos, Pastor Rondón, de seguro que tendríamos evidencia de personas que también hoy, no como un estribillo, sino por sus experiencias, por sus vidas, podían decir: yo alabo a Dios porque su misericordia en mi vida se ha hecho presente. Y no podemos nosotros dejar de expresar esas acciones de Dios, porque de la abundancia de nuestro corazón es que se deben expresar esas palabras de bondad y de gratitud a nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Definitivamente el amor de Dios es para siempre. Cuando nosotros vemos la manera en que la imagen de Jesús en la cruz del Calvario, muriendo como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela de manera profunda, de manera poderosa, esa gran verdad del amor divino,
ese amor de Dios derramado por cada uno de nosotros, no nos cabe la menor duda de lo que se expresa luego en el libro El Camino a Cristo, donde la revelación dice lo siguiente: el precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. Cuando el inspirado apóstol Juan consideró la altura, la profundidad, la anchura del amor del Padre hacia la raza perdida, se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresar esa grandeza y ternura, exhorta al mundo a contemplarlo diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuán valioso hace esto al ser humano. Por la transgresión sabemos que los hijos de los hombres fueron hechos súbditos de Satanás, pero por la fe en ese sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán, toda la raza humana, pueden llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y es que al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Al vincularnos con Cristo, cada uno de nosotros, seres caídos, somos colocados donde podemos llegar a ser en verdad dignos del título hijos e hijas de Dios. Tal amor es incomparable, dice la revelación, que podamos ser hijos del Rey Celestial. Es una preciosa promesa, es un tema digno de la más profunda meditación. Incomparable el amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Ese pensamiento debe ejercer un poder subyugador en cada uno de los hijos e hijas de Dios que meditan en esta gran verdad. Y termina diciendo la inspiración en el último párrafo del primer capítulo del libro El Camino a Cristo, que cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sufrimientos de la madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. La palabra Hesed en el libro de los Salmos y en este Salmo 136 nos expresa, como ya hemos mencionado, ese trato de Dios para con su pueblo, para con sus hijos a través de la historia. Dios como creador, como Señor y soberano, es el que usa ese poder, esa autoridad que tiene para mostrarnos su cuidado paternal a cada uno de nosotros. También Hesed es una misericordia que no es temporal, sino que es eterna. Si usted lee bien el Salmo y otros salmos que hablan acerca de este término, de esta misericordia de Dios, se podrá dar cuenta que en su carácter Dios como todopoderoso es el Dios que usa esa misericordia no en un momento determinado. Esa misericordia de Dios es eterna, es para siempre, y es lo que nos debe dar la seguridad a nosotros, que al Dios que tuvo misericordia en nuestra vida en un momento determinado de nuestra existencia, es el Dios que hoy, si vamos a Él también, puede tener, quiere tener y tendrá misericordia de cada uno de nosotros. También el término Hesed que nos habla de esa misericordia es una misericordia que tiene que ver con la relación que Dios tiene con nosotros. Es una relación, es algo que Dios no solamente quiere darle a algunos y a otros no. Dios no es excluyente. Dios realmente quiere incluirnos a todos en ese trato misericordioso y amoroso. Amén. Hoy, como creyentes de Dios, como hijos de Dios que somos, tenemos que expresar esa confianza que nos da este término, esta palabra, ese trato de Dios para nuestras vidas. El salmista está hablando de esa misericordia que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Hoy podemos esperar en el Señor y hoy de manera clara tenemos la
confianza de acercarnos a Dios de esa manera. Todo creyente puede acercarse a Dios con confianza, sabiendo que ese Dios que tuvo misericordia en el pasado es el Dios que hoy también tiene misericordia de nuestras vidas. Amén, amén. Definitivamente, amigos y hermanos, el amor de Dios es para siempre, como es el título del estudio de este domingo 11 de febrero. De esta forma llegamos al final de este estudio, donde hemos visto lo que representa el amor de Dios, su amor eterno para con nosotros, ese amor que nos ha prolongado su misericordia. Este tema está en el contexto de la lección número 7, cuyo tema general es Tu amor es grande hasta los cielos, y el texto a memorizar contenido en Salmo 57, versículos 9 y 10, donde dice: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos, y hasta las nubes tu fidelidad. Con esta promesa en mente, pedimos al pastor Roberto Matos que nos despida en oración. Porque para siempre es tu fidelidad, tu misericordia y tu grande amor. Te alabamos en esta hora. Amén. Y te agradecemos, oh Dios, porque esa fidelidad se hace presente hoy en nuestra vida. Amén. Que cada persona que hoy ha estado en sintonía con Radio Amanecer en Estudio pueda tener la seguridad que tu misericordia ha de sostenerlo en medio de cada circunstancia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.